Aleluya. Bueno, pues saludaros a todos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y bueno, si ayer estábamos hablando del doctor Carlos y del enfermo Felipe, aleluya, qué conversación tuvieron estos dos personajes ficticios, pero que se pueden convertir en real, y de hecho existe. Existe ese tipo de médico que sabe lo que se hace, lo que se dice y lo que se receta y lo que receta, quería decir. Y también ese tipo de enfermo también localizado de alguna manera en lo que es ese personaje ficticio que le pusimos por nombre Felipe. No se me molesten los que se llamen Felipe. Se me ocurrió ese nombre tan solamente. Podía haber puesto enfermo A y doctor y doctor B. Pero bueno, ustedes son muy condescendientes conmigo y me disculpan. Termino de tener una conversación con un buen amigo mío, eh, se llama Benjamín, es un hombre muy inquieto, un siervo de Dios muy inquieto, pues desde hace muchos años. Es joven, aunque es ya abuelo, pero es joven y, y bueno, ya nació en el Señor, sus padres eran ya convertidos y él nació en un hogar cristiano y tiene historia a lo largo de su vida. ¿eh? Tiene algo más de 40 años, pero es un hombre inquieto. Y si no lo ha hecho todo, como todos nosotros, que no lo hemos hecho todo, pero sí hemos hecho algo. ¿eh? Algo. Él también ha hecho algo y cuando me refiero a algo en el Señor, ¿verdad? Y terminamos de tener una conversación diciendo que verdaderamente cuánta necesidad hay y que se necesitan hacer equipos. ¿eh? Si esperamos reunir a cientos o a miles de personas para poder tener una acción, creo que la experiencia nos ha enseñado que tanta gente ponerse de acuerdo es muy difícil. Y no es que yo quiera filosofear con lo difícil que puede ser ponerse de acuerdo cientos y cientos de personas. No, lo dice la misma palabra de Dios por el propio Señor Jesucristo, que dijo, si 2 o 3 de vosotros se ponen de acuerdo, lo que quiere decirse que más de 3 parece ya que es una gran multitud para poder llegar a acuerdos, pero que un mínimo de 2, a mí me da la idea de deciros que posiblemente cuando el Señor dijo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre en oración, yo lo haré. Es posible que se esté pensando en la idea tan extraordinaria de lo que es un hombre y una mujer que se ponen de acuerdo para formar un hogar. Y que de ese hogar, pues bueno, viene una multiplicación, viene un núcleo familiar, hasta la tercera y cuarta generación, que se considera precisamente donde Dios quiere depositar esa bendición. Ya saben ustedes el mandamiento, uno de los 10, que dice que yo soy Jehová vuestro Dios, que visito la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero todo lo contrario de todos aquellos que realmente aman a Dios, hasta la tercera y cuarta generación de los que aman a Dios, la bendición de Dios está sobre ellos. Y a Dios gracias que aquello que parecía que perseguía de padres a hijos, a nietos, a bisnietos, hasta tataranietos y toda esa historia que a veces quieren volver otra vez a revivirla, el Señor la deshizo, la desmenuzó cuando le dijo al profeta Ezequiel que dijera aquel proverbio
A ver, aquellos que decís los padres comieron las uvas agrias y los hijos han sacado la dentera. Pues bien, ya no será así más, ese refrán desaparecerá. El alma que pecare, esa es la que morirá, y el padre no va a llevar el pecado del hijo, ni el hijo va a llevar el pecado del padre. Por lo tanto, en todo este argumento que quiero presentarles, para poder decirles la importancia que tiene el acuerdo de mínimos, me refiero de un número mínimo. O sea que no necesitamos, para poder hacer realmente aquello que le dijo el Señor al intérprete de la ley en la llamada parábola del buen samaritano o el samaritano, cuando después de darle la lección y la parábola que le compuso, le dijo: ¿quién crees tú que fue el prójimo del hombre que fue asaltado cuando descendía de Jerusalén a Jericó? Ya saben ustedes, los que leen la Biblia o los que tan solamente la oyen cuando otros la relatan. Le dijo: el que usó de misericordia. Dice: pues ve y haz tú lo mismo. Y esta parábola es la parábola de dos personas que están de acuerdo. No es una gran institución a la que pertenecían el levita y el sacerdote, que pasaron de largo. ¿Y saben ustedes por qué pasaron de largo? Entre otras muchas aplicaciones que se pueden hacer en este 27 de diciembre. Mañana es el Día de los Inocentes. Pero hoy aún no es el Día de los Inocentes. Por lo tanto, aún seguimos siendo necesitados para que Dios perdone nuestros pecados, por aquello de que el Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen, porque el que vive en pecado ofendiendo a Dios es realmente que ha perdido la conciencia de que ha nacido realmente y que es criatura de Dios, y Dios quiere que usted y yo nos convertamos en hijos suyos y herederos de lo que Él ha prometido para los que le aman. ¿Veías tú lo mismo? Le dijo el Señor al intérprete de la ley que fue para tentarle, diciendo que quién era su prójimo. Bueno, pues dos personas hicieron un bien extraordinario, porque para hacer un bien lo único que se necesita es tener amistad entre dos. El bien que se le hizo precisamente a aquel hombre que fue sorprendido, asaltado por los ladrones en aquel camino, fue ayudado porque había amistad entre el mesonero y el llamado samaritano. La gran institución a la que pertenecían los levitas, o el levita que pasó por allí, y el sacerdote, la gran institución no hizo nada. Y a veces es que las grandes instituciones tienen tanto problema burocrático a consecuencia de que tienen que hacer y aprobar tantas leyes y pasar por tantas comisiones, que nunca llega realmente la ayuda cuando tiene que llegar. Por lo tanto, entendemos que la palabra de Dios siempre sigue siendo de algún modo donde podemos acercarnos para remover nuestras conciencias y darnos cuenta de la importancia que tiene la amistad entre mínimos. Y bueno, y esta conversación que he tenido con Benjamín Barrul Manzano, hombre preocupado, padre de familia y preocupado por las cosas de Dios y de la gente que le rodea. Y yo creo que a nuestro alrededor hay hombres y mujeres muy preocupados, pero nos falta a veces la otra parte. ¿Os imagináis al samaritano habiendo consumido ya todo el poco dinero que le quedaban, que era apenas 2 denarios, y que apenas a lo mejor ya le quedaba aceite, vino y venda? Necesitaba a alguien que siguiera la labor y el cuidado. Y por lo tanto,
El samaritano ha hecho los primeros auxilios, pero tiene amistad. ¿Y cómo sabe Pastor Juan que tenían amistad? Porque confiaban. Y es que cuando realmente hay confianza, se genera la amistad. Y cuando hay amistad es consecuencia precisamente de una buena fidelidad entre ambos. Cuando ha llevado el samaritano, en este caso al sorprendido, pero ya con los primeros auxilios, lo ha llevado precisamente al mesón, al día siguiente, cuando tiene que partir de nuevo en su viaje, transitando por donde este hombre se ganaba la vida o llevando su vida lógica y normal, le dijo: toma estos 2 denarios y cuídale, y cuando regrese, si has gastado algo de más, yo te lo pagaré. Bueno, podemos emocionarnos y podemos filosofear, o podemos incluso darnos un buen baño en el conocimiento de la palabra de Dios, y nos encontraremos que podríamos decir indiscutiblemente que este samaritano podría ser muy bien el símbolo de nuestro Salvador. Ya saben ustedes, algunos teólogos o intérpretes han llegado a decirnos pues que si al tener 2 naturalezas, el samaritano, bueno, 2 naturalezas, en este caso era un pueblo que había nacido de los judíos y de los asirios, y se le llamaban los samaritanos. Que del mismo modo que nuestro Salvador es todo Dios y todo hombre, que podemos darnos en este caso la venia de decir, bueno, pues el buen samaritano es el símbolo de Jesús, que viene, que nos encuentra y que nos da los primeros auxilios y que se preocupa de nosotros, pero nos deja en buenas manos. Y en buenas manos nos deja cuando dice: yo me marcho, os conviene que yo me marche, pero no os dejaré huérfanos. Os dejaré, os mandaré al Espíritu Santo, el cual proviene del Padre, el cual vendrá en mi nombre, y Él os hará saber todas las cosas, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estamos cuidados, en buenas manos, por el Espíritu Santo. Es algo extraordinario que, del mismo modo que el Señor nos ha visto que hemos sido sorprendidos por la vida, por el pecado, por nuestras inclinaciones de maldad, por nuestros odios y por nuestras oscuridades y por todo lo que nos hemos visto envueltos a lo largo de la vida. Pero Él vino, nos sanó, nos dio los primeros auxilios, miró la herida, la vio muy infectada, la limpió, puso el vino medicinal, por supuesto, y puso el aceite para suavizar la herida, y luego puso el ungüento para que no hubiera infección y la vendó, y nos puso en manos del mesonero, el cual nos está cuidando. Por lo tanto, también nosotros, que somos a imagen y semejanza de Dios, tendremos que buscar amistad en lo mínimo, en los mínimos. No es necesaria una gran institución para hacer una gran obra. La gran obra la hacen los que se unen en amistad. ¿Recuerdan ustedes aquello? Y me viene muy bien por aquello de que si 2 se ponen de acuerdo, cuando dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No necesitamos grandes instituciones. ¿Recuerdan ustedes? Y con esto quiero terminar el saludo de este 27 de diciembre para todos aquellos que seguís, en este caso, a La Voz en la Red.
Deciros que había un predicador que constantemente estaba pidiéndole al Señor que lo mandase a África a predicar el Evangelio. Señor, quiero ir a África a predicar el Evangelio. Y ya cuenta el dicho que escuchó dentro de sí una voz como que la aceptó como la voz del Señor, que le dijo: pero si tienes como vecino a un africano y no sabe ni tan siquiera que eres cristiano. Es que al ser humano le gusta, le encanta el espectáculo. No ser espectacular, pero sí le encanta el espectáculo. Pero la Biblia es sencilla. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, yo la haré. Buenos días nos da Dios. Que Dios os bendiga y hasta el próximo directo, que Dios os guarde. Buenos días, Benjamín Barrul Manzano. Un fuerte abrazo para todos.